Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que se hizo o que se organiza desde la revista Perspectivas pensando en los proyectos, en los TFGs que ustedes están desarrollando y los datos que ustedes van obteniendo, ¿verdad? Conforme van avanzando en el informe de la investigación. ¿Qué es lo que queremos acá? Incentivarles a que publiquen datos, a que publiquen artículos que deriven de esos TFGs. Y tenemos un espacio para hacerlo que además fue creado para para que los estudiantes de nuestra licenciatura pudieran publicar sus trabajos de investigación. Entonces hoy tenemos a Fabián González Ramírez, que él es profesor de la Escuela de Historia, pero además es editor desde el 2016 de la revista Perspectivas y ha conocido muy bien el mundo de lo que llamamos la ciencia abierta, que bueno, ya Fabián les hablará un poco más, pero que pretende la horizontalidad de los procesos de publicación y principalmente en la región latinoamericana. Así que, Fabián, te damos el micrófono y te agradecemos muchísimo que estés acá. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer de nuevo por la oportunidad para participar de este espacio. Por ahí leo, y digo leo algunos nombres conocidos, pero caras no, porque bueno, vamos a ver si más adelante pueden encender la cámara para favorecer también la comunicación, ya que vamos a hablar de ciencia abierta. Pero por ahí sí veo algunos nombres conocidos que creo que en algún momento tuve la oportunidad de darles clases. Bien, como estaba comentando Jessica, efectivamente, lo que pretendemos hoy es conversar un poquito sobre la importancia de publicar los datos de investigación, pero inclusive más allá de el mero dato de investigación, todavía es muchísimo más importante publicar el proceso de construcción del dato de investigación, es decir, todo lo que tuvo que llevar a cabo el investigador desde el punto de vista teórico y metodológico para la construcción del dato. A eso se le llama también los famosos outputs de investigación, ¿verdad? O los ogros o cualquier otro tipo de material o insumo que tradicionalmente no se publica, lo dejamos guardados en nuestras computadoras, ¿verdad? Quizá por un poquito de recelos, ¿verdad? Para que no nos roben esa información o por otro motivo. Eso también es muy importante que, al menos desde el marco político y filosófico de la ciencia abierta, es importante que se difunda y se publique para que así otros investigadores o personas interesadas puedan aprovecharlo y así se asegure la reproducibilidad de la ciencia, ¿verdad? Que también forma parte de esto que vamos a discutir a continuación. Antes de pasar a presentar el Genially, la presentación con la cual me voy a basar, les propongo eh, aplicar una breve actividad, ¿verdad? Quizá de rompehielo en Mentimeter, también para valorar un poquito cómo estamos, si todos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Son dos preguntas básicas y vamos a comenzar por la más básica, ¿verdad? Que es, ¿qué son los datos de investigación? Entonces, si les parece, voy a compartirles aquí mismo en el chat de Zoom el enlace de Mentimeter para que, eh, bueno, todos, ¿verdad? Pero sobre todo los estudiantes gusten participar. ¿Alguna vez han utilizado Mentimeter o Mentimeter, como le quieran? Lo pregunto por si acaso es necesario alguna breve explicación. Ya le voy a pasar por acá, vamos a ver. Ahí lo compartí y si ustedes abren ese enlace, van a ver una pregunta, una pantalla, ¿verdad? Ya voy a compartir yo también. Van a ver esa pantalla. ¿La ven todos? Si ingresan a ese enlace. Entonces,
Si les parece, anoten ahí alguna palabra, algún concepto clave eh, que ustedes consideran que resuma la definición de eso, qué son los datos de investigación o qué entienden por datos de investigación. Entonces, conforme vayan respondiendo, se va a ir formando una nube de palabras en ese Mentimeter. Si alguien no puede ingresar, me avisa, porfa. Sí, sí debería funcionar, porque dice que no 5 pruebas ahora en la tarde. Por cualquier cosa, lo que estoy haciendo, por lo menos yo, es que me pide que me inscriba porque no tengo una cuenta, entonces supongo que los chiquillos están en las mismas. Sí, yo estoy No, igual. qué raro, ¿no? Pero es un enlace público. Iniciar con mi cuenta de Google y me mandó a una pantalla en la que me pide como pagar una suscripción. Déjeme un momento para ver qué es, porque eso siempre pasa con la tecnología. Déjenme ver. Ay, creo que les pasé el enlace equivocado. A ver. Ok. Ah, mira, sí. Perdón, les pasé el enlace equivocado, perdón. Más bien gracias ahí por la observación, ve. Por eso es importante que todo el mundo participe y hable, pues si no se queda uno aquí. Ahora sí deberían poder ver la pantalla, ahora sí. Si le dan clic a ese último enlace que puse en el Zoom. Sí, ahora sí se puede. Perfecto. Es que les pasé el enlace de la aplicación, no el enlace particular del ejercicio. Eso fue lo que pasó. Ok. Ujú. Ahí ya vemos que se va formando la nube. Tenemos 14 respuestas. Vamos a esperar un poquito más. Tenemos 20 ahora. Este enlace puede abrirse tanto en computadora como en celulares. Entonces, para los que estén con celular, también pueden participar. Ya podemos ver una tendencia, que es precisamente la palabra. Las palabras que salen más grandes son las respuestas con mayor frecuencia, ¿verdad? O la tendencia principal. En este caso, la que podemos ver hasta el momento es resultados, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención, los resultados, que los relacionen con resultados. A ver, aquí. Bueno, creo que ya no van a haber más respuestas porque se quedó con 22 participantes, pero ya hay suficientes. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Em, Tenemos que la principal tendencia es resultados. Hay otra palabra muy interesante que dice por aquí, validación de resultados.
experiencias, observaciones, información cruda, base del trabajo, información clave, información sistematizada, información recolectada, información analizada. Bien, desde mi punto de vista, que todas las palabras, respuestas que ustedes anotaron son en alguna medida ciertas. Sin embargo, eh, vean que un dato, por ahí vi, es precisamente o se resume mejor con esta respuesta que podemos ver acá, base de un argumento. Es decir, por lo general en ciencia, en todo tipo de ciencia, ya sea en las ciencias sociales o en las ciencias naturales, los datos van a ser las bases o las pruebas que van a sustentar un argumento. ¿De acuerdo? Difícilmente nosotros, ya que estamos en el campo de las ciencias sociales o las humanidades, vamos a poder sostener un argumento si no hay un dato construido, ¿verdad? Entonces, más allá de la información cruda, en realidad no vamos a poder hacer nada con la información cruda. Necesitamos procesar, sistematizar y analizar esa información que vamos construyendo y vamos recolectando. Entonces, más allá de la información cruda, lo que hace un investigador es cocinar la información para poder digerirla, que funcione para poder responder a su problema de investigación o cumplir con los objetivos trazados. Y por ende, más bien podríamos estar hablando de información sistematizada más allá de la recolección y más allá de la información cruda, que va a ser la base de un argumento que nos va a permitir obtener resultados concretos. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, yo creo que todas las respuestas están correctas. Sin embargo, hace falta eh, aterrizar en los matices que acabo de mencionar. ¿Está bien? Pero todos estamos bien, entonces, con eso. Y ya para no detenerme mucho, esta otra, porque es importante publicar datos de investigación, ya que más o menos tenemos claro que es un dato de investigación. Ahí tienen la posibilidad de publicar dos respuestas breves. Ujú. Ya tenemos una tendencia, línea de investigación. Perfecto. Tenemos 28, tenemos de 28 respuestas de 19 personas, 19 participantes. Ver lo que es escrito, valor cultural, línea de investigación, teoría. Muy bien. Efectivamente, vamos a ir leyendo algunas de las palabras, analizando. Eh, Líneas de investigación, efectivamente, es importante publicar los datos de investigación más allá de los resultados de una investigación, porque lo que se hace básicamente cuando uno publica un artículo común y corriente en una revista científica es sobre todo los resultados de la investigación o los hallazgos. Pero el proceso de construcción del dato
Y también los datos crudos, eso por lo general no se publica. No se publica y lamentablemente eso incide en que exista menor o nulas probabilidades de que otro investigador interesado pues retome esos datos y llegue a sus propias conclusiones. Entonces, si nosotros estamos interesados en abrir otras vetas de investigación o lo que nosotros llamamos líneas de investigación, eso tiene muchísimo más potencial si además de publicar los resultados, también publicamos los datos. Entonces, creo que estoy de acuerdo con esa respuesta, ¿verdad? Porque es importante publicar datos de investigación porque permite abrir nuevas líneas de investigación, permite la discusión académica, las reinterpretaciones, por supuesto, socializar el conocimiento, que es muy importante. Si no se socializa el conocimiento, no existe ciencia, ¿verdad? O al menos yo lo considero así. O va a ser muchísimo más difícil reproducir la ciencia. Formación continua, ampliar conocimientos, facilitar el conocimiento, ayudar y aprender de otro. Esto es vital, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con esa respuesta. Generar nueva teoría, etcétera. Bueno, perfecto. Creo que todas son respuestas válidas. Y ya después de este breve ejercicio que acabamos de llevar a cabo, voy a tomar una captura de pantalla para que lo vean ustedes después y lo analicen con más detenimiento. Vamos a ver cómo se relacionan esas respuestas con lo que a continuación les voy a comentar. Bien. Eso que tenemos aquí, esa figura que tenemos a la izquierda, es un diagrama, un dibujo que resume el ecosistema de la ciencia abierta. Entonces, me imagino que todos en algún momento han leído o han visto algún libro o alguna fuente, ¿verdad? Que trae este logo que es un candado abierto o que dice, esta obra está en acceso abierto. Y también han visto obras que dice que todos los derechos están reservados o tiene copyright, ¿verdad? Que es una C, una letra C encerrada en un círculo. Pues bien, vean que desde el punto de vista de la ciencia abierta, no solamente estamos hablando de que el conocimiento y las investigaciones que llevamos a cabo deberían ser de acceso abierto, sobre todo si su financiación, como dice aquí abajo, es colectiva y es pública, sino que también implica otra serie de aristas, ¿verdad? De aristas mutuamente o estrechamente relacionadas, como son la evaluación abierta. Por eso, más recientemente, las revistas científicas, sobre todo aquellas que pertenecen a universidades públicas, han comenzado a adoptar paulatinamente la evaluación abierta, es decir, cuando tanto revisores y evaluadores se conocen, ¿verdad? Conocen su identidad para favorecer así un proceso más transparente. Innovación abierta, ciencia ciudadana, pero hoy vamos a concentrarnos sobre todo en datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos, verdad? Entonces, se supone que acorde al paradigma, a la política y a la filosofía de la ciencia abierta, nosotros como profesoras o profesores investigadores deberíamos también velar por que los datos que generamos estén disponibles al gran público. Pero no solamente que estén disponibles para el gran público, no se trata simplemente de subirlos en un repositorio y tome y ya, sino que más bien deberíamos por lo menos también explicar un poquito en qué consiste ese dato o esas fuentes que vamos a publicar, cómo se leen, cómo se pueden analizar, qué otras investigaciones se podrían llevar a cabo, qué otras preguntas quedan abiertas y que se podrían responder eventualmente si utilizamos estos datos. Es decir, datos abiertos no solamente implica hacerlos accesibles al gran público o al público interesado, sino que de alguna u otra manera nosotros nos vamos a comprometer en un proceso de alfabetización para que la gente sepa cómo
leer y consultar y utilizar esos datos. También ese es uno de los propósitos de los artículos de datos de investigación, cuya sección que tiene la revista Perspectivas también ya me voy a referir más adelante. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, tenemos que hacernos algunas preguntas básicas que son, ya más o menos discutimos, ¿verdad? En el anterior ejercicio de Mentimeter, ¿qué son esos datos abiertos? Sabemos que los datos, y estamos de acuerdo con que los datos son las pruebas, ¿verdad? O las bases que permiten sustentar nuestros argumentos. Y también tenemos que decir que los datos son tan diversos como las mismas investigaciones o como los mismos problemas de investigación, siendo excesivamente esquemático. Podríamos dividir los datos en datos cualitativos, en datos cuantitativos y cualitativos, ¿verdad? Y a partir de ahí, nosotros comenzar a desmenuzar y segmentar qué tipos de datos existen: entrevistas, censos, eh, fotografías, audios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué es importante o por qué debería ser importante para nosotros, investigadores, profesionales pertenecientes a los estudios sociales de la educación cívica, hacer accesibles y explicar cómo se pueden utilizar esos datos? Esto se relaciona con unos criterios de ciencia abierta, ¿verdad? Que son los criterios FAIR o FAIR, que son los siguientes. Cuando estamos interesados en publicar datos, es importante asegurar lo siguiente: que sean fáciles de encontrar, ¿de acuerdo? Eso lo podemos solucionar si lo subimos en algún repositorio de acceso abierto. Un ejemplo de repositorio de acceso abierto sería este, ¿verdad? Que es un repositorio internacional. Cualquiera se puede hacer una cuenta acá en Zenodo y publicar sus datos acá, subirlos acá. Ya voy a ahondar en esto un poquito. También, si somos funcionarios de alguna universidad, existen repositorios académicos institucionales en donde también podemos hacer accesibles esos datos. Bueno, fáciles de encontrar, accesibles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que un dato sea accesible? Eso se relaciona inclusive un poco, o mucho más bien, con el DUA, con el Diseño Universal de Aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros hicimos una entrevista y nos interesa hacer accesible a esa entrevista a la mayor cantidad de público posible, sería recomendable que además de subir la transcripción, también la subamos en formato de audio, para que las personas no videntes puedan también escuchar en qué consiste esa entrevista. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de fácil de encontrar y accesible, nos estamos refiriendo también a la accesibilidad del dato acorde a la diversidad del público que nosotros pensamos que va a consultar ese dato. Tiene que ser interoperable, es decir, según el dato que estemos publicando, es importante que pueda ser transformado u utilizado en otros formatos. Entonces, si nosotros publicamos o estamos interesados en socializar un documento Word, es importante que también nos aseguremos que ese Word puede ser convertido en formato PDF, ¿verdad? O también podemos subirlo o compartirlo nosotros mismos en formato PDF, en HTML, en EPUB, ¿verdad? Que es el formato para leer en libros electrónicos. Eso significa, ¿verdad? Que ojalá sea interoperable con los distintos sistemas informáticos y los distintos formatos que hoy en día existen. Ustedes saben que hoy en día existen muchísimos formatos en los cuales el gran público o los investigadores pueden acceder a la información, ¿verdad? Y reutilizable. Es importante que estos datos puedan ser reutilizados para que otros investigadores los utilicen, lleven a cabo sus propias conclusiones, etc. Entonces, el sustento
según la ciencia abierta del por qué publicar datos y el cómo también se refiere o se relaciona estrechamente con estos criterios. Fácil de encontrar, accesible, interoperable y reutilizable. ¿Y por qué? También hay otros por qué. Porque el conocimiento y la ciencia es un proceso colaborativo, ¿verdad? Aunque por más que uno esté en solitario, llevando a cabo su investigación, sentado en su escritorio, de alguna u otra manera, siempre van a estar otras personas colaborando, ¿verdad? A la par de nosotros. Los libros mismos que nosotros consultamos es un tipo de colaboración, ¿verdad? Indirecta. Es importante que se transparenten o se deben transparentar según la ciencia abierta, ¿verdad? Con eso podemos estar más o menos de acuerdo o no, pero según la ciencia abierta, se deben transparentar todos los procesos de investigación, sobre todo aquellos financiados con fondos públicos. Por ello es importante poner a disposición bases de datos y sistematizaciones de fuentes primarias. Esto no atenta contra los derechos de autor porque se utilizan o se pueden utilizar licencias de acceso abierto, que son las licencias Creative Commons, en lugar de copyright, que puede llegar a ser o es muy restrictivo. Un investigador o un docente puede publicar y subir a un repositorio de acceso abierto todo el material o casi todo el material que produce y no solo o exclusivamente artículos tradicionales, es decir, tenemos la posibilidad de publicar preprints, recursos didácticos, ensayos, dictámenes de revisión de artículos y cualquier otro tipo de material académico. Entonces, como yo sé que aquí la mayoría se va a desempeñar o le interesa trabajar en la docencia, ¿verdad? En la docencia secundaria, es importante tomar en cuenta que un profesor o una profesora de estudios sociales que dé clase en un colegio, si está interesado, perfectamente puede publicar los materiales didácticos que cotidianamente eh, elabora, ¿verdad? Obviamente con una reflexión de fondo sobre en qué consiste ese material, etcétera, en un repositorio de acceso abierto, que es precisamente, ese es un ejemplo, ¿verdad? Existen muchos, pero este es uno de los más usados. Este es un repositorio que se llama Zenodo. Eh, en este caso, esto es bueno, voy a poner aquí cualquiera. Ese es un artículo o un dato, más bien, aquí lo que hizo el autor fue publicar datos. Y lo que se hace es poner se registra, ¿verdad? Uno con un usuario y contraseña y se pone la información básica, por lo general un resumen, una breve descripción de qué consiste, y esto le va a generar un DOI totalmente gratuito que se puede adjuntar a nuestro correspondiente o respectivo currículo, o se puede adjuntar también en la cuenta de ORCID que si uno tiene cuenta de ORCID, ¿verdad? O en LinkedIn o en otro tipo de red social académica. Em, vean eso también. Voy a ponerlo quizá para que se entienda mejor en español. Estos son todos los tipos de datos y tipos de artículos e insumos que uno puede subir y publicar en un repositorio de acceso abierto o en una revista que acepte también este tipo de documentos e información. Hay revistas, en el caso de nuestra revista, la revista Perspectiva, no solamente acepta artículos tradicionales, sino que también acepta artículos de datos de investigación, que es en lo que ya ahorita me voy a referir. Y próximamente también vamos a incorporar la posibilidad de publicar preprints. Pero vean acá, esta nomenclatura del COAR. El COAR es como una asociación internacional de repositorios de acceso abierto. Creo que por aquí viene, vamos a ver,
crítica literaria, reseñas, comentarios, revisión por pares. De hecho, existen revistas que nada más se dedican a publicar revisión de artículos, se llaman revistas de revisión de artículos, informes técnicos, informes de investigación, protocolos. Por aquí hay uno relacionado con docencia, pero no lo encuentro. Vamos a ver. Patentes. Ah, aquí está. Objetivo de aprendizaje, recursos interactivos. Supongamos que nosotros gastamos o invertimos muchas horas haciendo o elaborando un recurso didáctico, ¿verdad? En algún PowerPoint muy elaborado y nosotros queremos socializar ese PowerPoint porque ese PowerPoint también tiene muchos datos que si quisiéramos socializar, eso también se puede subir en un repositorio de acceso abierto. Bien. Ese es un ejemplo de preprint que nada más voy a mencionar así muy por encima de una revista de la Universidad Nacional. Vean esto que tenemos acá, eso es un preprint. Si yo le doy clic acá, ese es el DOI que generó Zenodo. Y aquí se pone el resumen y esta es la versión preprint del artículo. Esto perfectamente, este documento que podemos ver acá, puede ser un artículo tradicional o un artículo de datos de investigación que nosotros, además de someter al proceso de revisión por pares, también quisiéramos cargarlo en un repositorio en modalidad de preprint. ¿Qué significa preprint? Significa que ese documento todavía no ha sido pasado por revisión por pares. Entonces lo que se hace es que se sube la versión preliminar acá para que pueda ser accesible esta primera versión al público interesado. ¿Recuerdan lo que les dije sobre esto? Se deben transparentar todos los procesos de investigación. Pues bien, esta versión que vemos acá de este preprint sería como la primera parte, la primera fase de ese proceso de investigación. Una segunda fase del proceso de investigación sería el artículo ya revisado por pares y así sucesivamente. Y en esta página de acá, voy a pasarles el enlace por si quieren consultarlo más adelante. Aquí nosotros podemos gestionar una licencia Creative Commons para poder decirle al lector que consulta nuestros datos de investigación qué pueden hacer o no con esos datos, para que estemos tranquilos con los derechos de autor. Es decir, los derechos de autor, nuestra autoría, eso nunca nos lo van a quitar, porque en caso contrario sería plagio, y el plagio es sancionado de alguna otra manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner, ¿sabes qué licencia necesitas? Pongamos que sí. Siguiente, podemos ponerle eh, esta acá. Vamos a poner otra mejor. Por ejemplo, esta acá, nosotros le damos, supongamos que vamos a escoger esta. Eso significa una licencia Creative Commons de atribución no comercial. Es decir, las personas que vayan a consultar estos datos que nosotros vamos a subir a un repositorio o vamos a publicar en una revista, no pueden lucrar con esto porque tiene una atribución no comercial. Se puede compartir, la obra derivada se puede compartir con esta misma licencia, no con otra. Y, por supuesto, ese muñequito que aparece acá, eso significa que se reconoce la autoría. ¿Está bien? Si ustedes siguen, en verdad, acá uno aquí llena sus espacios, el título del trabajo, creador del trabajo, o sí, ¿verdad? Etcétera.
Al final a uno le van a generar, no me voy a detener en esto, pero al final lo que va a pasar acá es que nos van a generar un enlace en diferentes formatos, en texto enriquecido, en HTML o en para nosotros poder poner la licencia respectiva a los datos, ¿verdad? A los datos en nuestro trabajo. ¿Eso cómo se ve? Vamos a ver si yo se lo puse aquí. Mira, no se lo puse. Esta presentación que tenemos acá no le puse yo licencia Creative Commons, entonces cualquiera podría agarrarlo y, y lucrar con esto. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, en la revista Perspectivas, esas son las perspectivas, ¿dónde está? Aquí en la revista Perspectivas, si ustedes se van abajo, vean, aquí está la licencia Creative Commons. Esta obra, es decir, toda la revista, está em, bajo una licencia Creative Commons que permite lo siguiente: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, permite remezclar, transformar y construir sobre material bajo los siguientes términos: atribución, debe dar crédito apropiado, no comercial, si remezcla, transforma o construye sobre el material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original, es decir, bajo esta misma de acá. Entonces, aquí ya tenemos una duda o tendríamos una duda o un problema solucionado, que no debemos por qué tener temor de publicar nuestros datos. Y ya para cerrar, ¿cómo podemos publicar nuestros datos? Bueno, en nuestro caso tenemos la revista Perspectivas, ¿verdad? No es un anuncio, nada más un ejemplo. Por supuesto que si quieren publicar sus datos con la revista Perspectivas, están los brazos totalmente abiertos para que, además de su artículo, también nos envíen sus datos. ¿Y eso cómo se hace? Si ustedes se van a la revista Perspectivas, ¿verdad? Ese es el menú principal. Tenemos aquí, se van acerca de políticas. Y en políticas tenemos las políticas de sección, ¿verdad? Que son los artículos tradicionales, evaluados por pares externos anónimos. Aunque eso ya cambió, ¿verdad? Tenemos que actualizar esa parte. Y eso se lo tengo que quitar, perdón, dice historiográfico. En realidad es cualquier tipo de dato. Y por acá tenemos sección de datos de investigación. Es decir, y es una sección arbitrada. Vea que son artículos que van a ser también arbitrados como si fuese un artículo tradicional. ¿Y qué son los artículos de datos? En esa sección se publican artículos de datos históricos o afines, en este caso didácticos relacionados con educación, etcétera, y por ende distan de ser artículos científicos convencionales. A diferencia de estos últimos, los artículos de datos consisten en la descripción, caracterización, contextualización y justificación de la viabilidad y pertinencia teórico-metodológica de las diversas fuentes primarias o datos que los profesionales en historia, en la enseñanza de los estudios sociales, ciencias sociales, etcétera, consultan, sistematizan y utilizan en sus investigaciones. Es decir, aquí podemos pensar en balances críticos sobre las particularidades, la metodología, la interpretación teórica, las limitaciones y las potencialidades de las fuentes o los datos, ¿verdad? Que nosotros hemos consultado o construido. Vean la diversidad que podemos imaginar: documentales, datos iconográficos, audiovisuales, presentaciones y breves análisis de las bases de datos cuantitativos, censos, anuarios, entrevistas, historias de vida, etcétera. ¿Por qué publicar datos? Bueno, esto ya lo expliqué a grandes rasgos. Financiamiento público, ciencia abierta y reproducibilidad, replicabilidad de la ciencia, datos de investigación abierto. Y esos son los requerimientos y la estructura para
enviar propuestas de artículos de datos de investigación. Entonces, para asegurar que todos los datos de una investigación, así como la investigación científica misma, sea reproducible y replicable, todos los artículos propuestos para esta sección deben guiarse según los siguientes requerimientos. Entonces, vean, aquí lo dividimos en obligatorio y en opcional. El requerimiento y la explicación. Normas básicas de la revista. Bueno, primero que nada, cumplir con las normas básicas estipuladas en las directrices. Glosario, aclarar los conceptos básicos para la comprensión de datos y fuentes. Evidentemente, nosotros muchas veces utilizamos datos muy técnicos y es importante, si así lo consideramos, incorporar algún glosario, ¿verdad? Para ayudar al lector. O siglas, si los datos son muy voluminosos y mencionan nombres diversos de personas, instituciones, es posible incluir un índice de siglas. Almacenamiento en un repositorio de acceso abierto. Los autores, en este caso cuya afiliación sea la Universidad Nacional, van a subir sus datos en el repositorio académico institucional. Pero si no trabajamos para la U, trabajamos para un colegio o somos investigadores independientes, lo vamos a hacer con el repositorio Zenodo, ¿verdad? Que es este que les acabo de mencionar. Este repositorio se sube acá y el autor debe facilitar el enlace correspondiente a la revista en el documento que va a enviar. El hipervínculo generado en el repositorio, que puede ser un DOI, un URI o un handle, se deberá juntar al documento que se publicará en la página web de la revista. Luego, un plan de gestión de datos. El conjunto de datos deberá venir acompañado de un plan de gestión de datos elaborado en el transcurso de la investigación. Eso es opcional, ¿verdad? Lo pusimos opcional porque no es común que los investigadores planteen al inicio de la investigación o después un plan de gestión de datos, es decir, cómo se van a gestionar estos datos, cómo se van a compartir, etcétera. Esto, formato de almacenamiento, el formato utilizado para subir y almacenar los datos deben cumplir con los criterios FAIR, que ya les comenté. Se deberá asignar una licencia Creative Commons al conjunto de datos subidos y almacenados en el repositorio, con el fin de que los usuarios consulten los derechos de uso o reuso, es decir, si se permiten obras derivadas o no, etcétera. Eso es importantísimo. Ética y anonimato. Cuando se tratan de datos que pueden poner en riesgo la integridad de personas, etcétera, hay que anonimizar los datos, sobre todo cuando se tratan de fotografías, transcripciones de entrevistas. A manera de introducción, una reflexión que responda a esta pregunta: ¿cómo y de dónde son los datos? ¿Cómo leerlos o cómo comprender la información que brindan? Una parte metodológica que responde a la pregunta: ¿cómo se sistematizaron e interpretaron los datos? Es decir, ¿cómo fue el proceso de construcción del dato? Recomendaciones de uso y reuso. ¿Cómo y para qué sirve o utilizar esos datos? ¿Qué se pueden hacer con esos datos? Conclusiones y consideraciones finales. Realizar una reflexión crítica sobre los apartados previamente descritos, haciendo hincapié en la viabilidad y en la pertinencia historiográfica o didáctica, etcétera, de estos datos. Reconocimientos y agradecimientos. Reconocer el trabajo y la autoría de las personas involucradas en la recolección, sistematización e interpretación de datos. Si somos investigadores que tenemos a nuestro mando a estudiantes asistentes, por supuesto que hay que reconocer el trabajo de esas personas involucradas. Y un listado de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Bueno, creo que ya me extendí demasiado, pero más o menos esa sería, porque esto es un tema muy amplio y complejo, ¿verdad? Pero ese sería un resumen, primero que nada, de qué son los datos de investigación,
por qué es importante publicarlos y una manera de ponerlos a disposición del gran público, que sería en este caso, puedes optar por la sección de, de datos de investigación que tiene a disposición la revista Perspectivas. Con esto termino y bueno, abrimos un espacio de preguntas o dudas. No sé si hay tiempo todavía porque me extendí demasiado. Claro que sí, más bien muchísimas gracias por esta parte visual que nos ayuda mucho a entender esto que es bastante nuevo y y qué sirve para que nuestros estudiantes puedan publicar esta parte más de datos, ¿verdad? Eh, pues yo no sé si esto antes lo habían escuchado, es bastante nuevo, apenas se está implementando en las revistas de la Universidad Nacional, en la revista Perspectivas ya lo vamos a empezar a implementar. Así que aprovechen que tenemos acá al experto por si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud sobre el tema de la publicación de los datos de su investigación. Abrimos el espacio. Pueden escribir también si no pueden hablar, pueden escribir la pregunta en el chat. Bueno, buenas noches. Pues ahí Buenas levanté la noches. manita, pero no sé si era, si nos Estaba iban a llamar aplaudiendo, o no. eso también hice Estás hacer. aplaudiendo. No, no, disculpe. Bueno, primero agradecerle por la explicación, profe, porque honestamente en mi caso no sabía nada de esto, no conocía, y al ser algo tan nuevo, una explicación que sea tan clara puede ser funcional en caso de que nos atrevamos, ¿verdad?, a publicar. A mí lo que me gustaría saber es como si usted o alguno de los docentes tiene información sobre cuál es el principal reto a la hora de publicar, porque cuando escuchaba su presentación, pues sí, es muy clara, pero digamos, ¿a qué es a lo que nos enfrentamos cuando queramos hacer este proceso de publicación? Por ejemplo, o más bien los factores que influyen para que no pueda ser aceptado. Tal vez que la información vaya incompleta, no sé hasta qué punto antes de publicar se revisa el contenido como para ver si este puede ser rechazado por tal vez no aportar algo tan novedoso o si eso es independiente. Ujú, Digamos, si tal vez ya se ha dicho, pero se abarca desde otra perspectiva o algo así. Entonces, ¿cuáles ujú. pudieran ser los principales retos a los que nos enfrentamos a la hora que queramos tal vez aportar con nuestros trabajos? Bueno, no sé si responder ya o hacemos de una vez, ¿verdad? Ok. Bueno, Fabiola, ¿verdad? Sí, Fabiola. Em, lo primero que hay que tener presente es que nosotros, como revista Perspectivas, y yo creo que cualquier revista de cualquier universidad pública, eh, siempre en primera instancia va a procurar dar el mayor y el mejor apoyo a los autores interesados en publicar, sobre todo en aquellos que son autores primerizos. Entonces, nuestra revista, más allá de ser un mero medio de publicación, en la práctica también es una comunidad de aprendizaje que va a apoyar al autor, ¿verdad? Sobre todo en la fase de revisión preliminar, para que el documento o la propuesta de artículo, ya sea artículo tradicional o artículo de datos de investigación, esté lo más pulida posible. Entonces, nosotros nunca vamos a enviar un artículo a revisión por pares hasta que el artículo ya cumpla con los criterios mínimos de académicos, profesionales, para que otras personas, otros revisores lo lean, ¿verdad? A partir de ahí ya la decisión queda en manos de los revisores, pero entonces las previsiones que habría que tomar en cuenta, Fabiola, es primero que nada asegurarse de consultar y entender bien las normas de publicación de la revista, eh, velar porque el artículo cumpla con los acápites eh, que usualmente se utilizan, ¿verdad? A la hora de redactar un artículo, que es tener un buen resumen, que la estructura del artículo
tenga el apartado de metodología, de objetivos, de resultados, análisis de resultados, etcétera. Y si se animan a publicar artículos de datos de investigación, pues que cumplan, velar por que se cumplen pues, con esos requerimientos, ¿verdad? Que están acá. Básicamente, si ustedes se animan y se ponen a redactar un artículo de ese tipo, seguir seguir estos requerimientos como si fuese una especie de lista de chequeo o checklist, ¿verdad? Ustedes conforme van redactando el artículo, van autoevaluándose en qué medida se cumplen esos requerimientos, ¿sí? En la medida en que se cumplan y se acaten estos requerimientos, que son más que requerimientos también recomendaciones y buenas prácticas, según la ciencia abierta, existen buenas posibilidades de que el artículo pues resulta aprobado en la revisión por pares y eventualmente sea publicado. Al menos eso es lo que yo puedo decir de momento. Muchas gracias, profe, por ampliar un poquito más en ese aspecto. Con mucho gusto. Anthony, Buenas noches, profe. Gracias por el webinar. De hecho, yo no conocía nada de esto. Se me hace curioso e interesante, ¿verdad? El hecho de publicar los datos y mi consulta va relacionada al hecho del almacenamiento. Al almacenar los datos, se genera un enlace, digamos, la presentación de los datos o donde van a estar en la revista va a estar evidentemente en el texto y el enlace va a ser como algo adjunto para que las personas puedan acceder. Es así. exacto. Digamos, lo que se va a publicar en la revista es que todavía ningún autor se ha animado a ha tenido el honor de inaugurar la sección. En eso estamos, ¿verdad? Pero vean, supongamos que esto ya es un dato de investigación, un artículo de datos. Se va, se va, se va a ver así, ¿verdad? Como si fuese un artículo común y corriente. Aquí diría sección artículos o sección datos de investigación. Se va a publicar en PDF, FV, HTML, pero deberá estar, ¿verdad? En alguna parte que puede ser al inicio del artículo, el enlace, o inclusive puede estar el DOI, ¿verdad? También el DOI aquí abajo, que dé acceso al repositorio en donde se están almacenando esos datos. ¿Qué puede ser el repositorio si no? ¿Ven? No sé si te respondo la pregunta. Sí, justamente esa era la duda porque, Ah, digamos, no tenía claro la forma, si iba a estar todo en el documento o más bien el almacenamiento iba a ser un enlace para que las personas pudieran, qué sé yo, descargar o ver los datos. sí, digamos, aquí lo que se publicaría en la revista sería el documento con la reflexión de qué son estos datos, para qué se utilizan, etcétera. Y ya la parte de almacenamiento, porque aquí en la página web no podemos almacenar eso, el almacenamiento se apoyaría con el repositorio. Bien, ok, no sé si hay otra pregunta o duda. Yo creo que lo que queda ahora es invitar a estos chicos a que inauguren la sección de datos de la revista Perspectivas y que sean ustedes los primeros en utilizar esta nueva modalidad que estoy segura va a tener muchas repercusiones positivas en el campo de los estudios sociales, porque como les he dicho muchas veces, perdón, necesitamos generar datos de qué es lo que está pasando en el aula para
reflexionarlos y buscarles respuestas, ¿verdad? Así que invitadas e invitados a utilizar sus TFGs en en la revista Perspectivas. No sé, Fabi, si quieres darnos unas palabras de cierre. Bueno, nada más quizá que si en algún futuro se animan a enviar, además de su artículo tradicional, un artículo de datos, nosotros vamos a poner toda de nuestra parte para poder apoyarlos, ¿verdad? Encaminarlos a que ese artículo de datos quede bien hecho, ¿verdad? Porque evidentemente esto es algo muy nuevo. Yo sé que algunos de ustedes quizá la primera vez que escuchan hablar de esto, de estos conceptos y perspectivas de ciencia abierta, pero no, queda totalmente la oportunidad ahí para que se animen a publicar esos datos y ahí tienen mi contacto en caso de que quieran evacuar con más detalles. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Conmigo, me pueden escribir o me pueden llamar. Y muchas gracias más bien por escucharme y por la oportunidad de estar acá. Mil gracias a vos, Fabi, por dedicarnos esta hora de viernes a este tema. Con Y mucho gusto. muchísimas gracias por asistir. Bueno, En cuanto muchas a gracias. los chicos y las chicas, nos falta ahora hacer un cierre con un taller de escritura de artículos donde vamos a hablar de la otra parte, ¿verdad? De la publicación del artículo científico. Son unos 30 minutos más, pero vamos a hacer un receso y después un receso de unos 10 minutos, si les parece, y regresamos entonces para terminar el taller. Entonces, gracias, Fabián, de nuevo. Perdón, Jessica, es que como me nombró co-host, no sé si me desconecto se va a cerrar la sesión. No, porque yo estoy como No, host.